Hermanos, que el Señor me les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede en esta hermosa mañana meditar en nuestro devocional de todos los días. Vamos a seguir en el libro de Juan, su capítulo 12, versículos del 37 al 50. En este día, sábado 15 de febrero, trae como tema el clamor de Jesús. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guardo, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que me hablaba, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamientos del que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Vemos acá siempre, ¿no? El libro de Juan siempre nos está hablando con respecto al clamor de Jesús, ¿no? Vemos que acá, a pesar de que Jesús había hecho tantas señales, había hecho tantos milagros, la gente no cree todavía en él, ¿no? Vemos que los gobernantes que creen en él no lo confiesan por temor a ser expulsados. Vemos que acá el miedo de estos gobernantes era ser expulsados de las sinagogas. Vemos que acá los que creen en Jesús creen al que le envió. Vemos que Jesús ha venido a salvar al mundo, porque él mismo dice acá que él ha venido a salvar al mundo. Pero los que no le oyen serán juzgados en el día final. ¿Por quién? Por nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces aquí vemos claramente que Juan se detiene un momento para comentar el caso de algunos que habían quedado endurecidos como los demás, ¿no? Vemos que el 43 y 42 dice que con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vemos que Juan aquí bien específico con estos dos versículos 42 y 43. Vemos que él se tiene un momento para comentar el caso de algunos gobernantes, ¿no? Que dice que unos creyeron en él, pero ¿qué es lo que pasaba? Que tenían ese miedo, ¿no? Ser expulsado. Entonces ellos amaban más la gloria de los hombres, o sea, ellos amaban más lo del mundo que la gloria de Dios, ¿no? Vemos que con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Esto quiere decir que la profecía de Isaías no abocaba de manera irresistible a la incredulidad. Vemos que cada persona individualmente tiene la capacidad de tomar su propia decisión frente a Cristo, ¿no? Vemos que en el caso de estos líderes judíos, ellos habían constatado las muchas señales que Jesús había realizado, ¿no? O sea, aquí claramente vemos que ellos estaban con ese miedo, con ese temor, ¿no? Pero vemos que es lo que ellos tenían miedo, ser expulsados de la sinagoga. Ese era el temor que ellos estaban presentando en ese momento, ¿no? Entonces aquí vemos claramente que Juan está definiendo a este tipo de líderes, ¿no? Entonces
Vemos que Juan en el capítulo 11, en el 47, también nos menciona, esto los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron que haremos porque este hombre hace muchas señales. O sea, aquí vemos claramente que Jesús hacía señales. Él hacía muchas señales. O sea, vemos claramente acá que su respuesta fue diferente a la de los demás. La razón, la inteligencia y su conciencia les había convencido de que Jesús era quien, el verdadero Mesías, ¿no? Pero ¿qué ellos hacían? Ellos no querían adorar a Cristo, ellos no querían estar ahí dándole la gloria. Por eso el clamor de Jesús estaba ahí, ¿no? Y vemos que no olvidamos la cuestión a la que Juan está contestando desde el principio de este párrafo. ¿Cómo podía Jesús ser el Mesías si los gobernantes no creyeron en él? Y aquí vemos que eso no fue realmente así. Hubo muchos de ellos que sí creyeron en él. Pero ¿qué es lo que pasó? Que ellos adoraban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces aquí podemos notar un grupo de personas que se nos dice que eran de los gobernantes, es decir, personas importantes dentro del judaísmo de aquel tiempo. Nosotros conocemos por nombre algunos de aquellos gobernantes que creyeron en Cristo, como José de Arimatea, Nicodemo. Vemos que estos, a pesar que eran del judaísmo, ellos creyeron en Jesús. Vemos que este sirve como una demostración de ser individuales, el efecto que el ministerio de Jesús tuvo entre las más altas alcurnias del judaísmo. Vemos que estos, tanto José de Arimatea como Nicodemo, no eran personas cualquiera, sino que eran de alto rango, ¿no? Y vemos que ellos creyeron en el Señor. Vemos que a diferencia de José de Arimatea y Nicodemo, de los que sabemos que en algún momento se identificaron abiertamente como discípulos de Cristo, de estos otros se dice algo muy diferente. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. O sea, claramente ahí dice ese espacio, que a causa de los fariseos ellos no confesaban creer en Jesús. ¿Por qué? Por el miedo de ser expulsados de la sinagoga. Vemos este triste caso de estas personas, ¿no? Entonces, meditemos en estos versículos. Sea Dios siempre hablando en nuestras vidas. Y como dice el libro de Juan capítulo 12, 46, yo, dice Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y vemos que el Señor es la luz del mundo de cada uno de nosotros, porque ahora que nosotros andamos en sus caminos, ya no andamos en tinieblas, sino que andamos en luz, ¿no? Entonces, meditemos en la palabra del Señor, porque acá siempre vamos a encontrar promesas, vamos a encontrar esas palabras de aliento, de fuerza para seguir adelante. Que sea Dios siempre guiando nuestro camino, ¿no? Tengan un excelente fin de semana, que Dios me los bendiga.